yo no me voy a rendir. 3, 2, 1. Uy, se me fue el reloj. El relojito. Ya está. Me gustó. Hola, bienvenido a este repaso de la lección de escuela sabática para jóvenes. Gracias por estar en este canal donde cada semana compartimos un video referente a esta serie que lleva por título Renovar la mente. Cada semana estamos conociendo lecciones importantes para nuestra vida, que son muy útiles, como conocer el tema de la depresión, las prisiones mentales, cómo calmar una mente airada. Y esta semana la lección ha estado interesantísima. Lleva por título Experimentar el perdón. Y en principio me ha llamado mucho la atención porque no es un título muy común como el perdón o aprender a perdonar o tal vez perdónense, sino experimentar el perdón, vivir en carne propia el perdón, hacerlo parte de mi vida. El tema de esta semana nos ayuda a ver cómo el perdón es presentado en la Biblia por el propio Jesús y también cómo nosotros podemos perdonar a los demás a pesar de las circunstancias y entendiendo también ciertos puntos alrededor del tema. El estudio de la Biblia es muy importante. Mateo capítulo 18 ha sido nuestro texto base para este tema. Y vamos a comenzar dando lectura a dos versículos, los cuales son el 21 y el 22. Dice lo siguiente. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Las lecciones que Jesús nos enseña son muy valiosas y si nosotros las aplicamos a nuestro día a día, si las hacemos parte de nuestro estilo de vida, va a ser de mucho provecho. El capítulo 18 de Mateo nos presenta consejos para mejorar en nuestra interacción con los demás. Por ejemplo, tener una actitud sincera, humilde, como la de un niño. El también considerar la forma en la que nosotros estamos ayudando a los demás o estamos siendo piedra de tropiezo o incitándolos a hacer cosas que van en contra de lo que Dios recomienda para nuestras vidas. El ver la manera de solucionar los conflictos no de forma prepotente o violenta, sino mediante un diálogo, mediante una conciliación. Personalmente esto me ha ayudado mucho en los últimos años y como cereza del pastel, este capítulo habla acerca del perdón. Los dos versículos que hemos leído nos muestra la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús. Hay que entender el contexto. Para los judíos, perdonar más de 3 veces era innecesario. Entonces Pedro, imagino, una forma generosa, duplicando el número y dando una opción más, esperaba una respuesta pues alentadora o de felicitaciones. Y Jesús deja a los demás boquiabiertos, tal vez, diciendo 70 veces 7. ¿Es que acaso Jesús decía que cada uno tiene 490 oportunidades o tickets para perdonar? No es así. Lo que Jesús nos da a entender y confirmamos a través de la parábola es que el perdón es abundante. Y el perdón se tiene que dar en más de una ocasión y va a ser algo incontable para nuestras vidas. Esta parábola nos presenta a 3 personajes: un amo, un siervo que tenía una deuda enorme y otro siervo que le debía al primero una cuenta no tan gigantesca. Sucede que el amo perdona al siervo de la deuda tremenda y cuando este siervo sale de este momento muy tenso, de este estrés financiero, se encuentra con aquel siervo que le debía. Y en vez de mostrar este perdón que le fue dado, esa misericordia, hace todo lo contrario. Por esa razón también coincido con esta frase que se nos es presentada. Errar es humano, pero perdonar es divino. Y por supuesto que es divino, porque es algo que va más allá de lo que nosotros podemos dar. Que para hacerlo y de verdad, perdonar de verdad, necesitamos un poder superior y externo a nosotros. Perdonar es divino. Si Dios conoce nuestros errores, nuestras fallas, nuestras caídas y nos ofrece el perdón y nos da el perdón, ¿por qué no nosotros entonces estar dispuestos a perdonar a los demás?
a quienes nos ofenden, a quienes nos traicionan o a quienes nos han hecho daño. Y obviamente eso es algo muy difícil. Pero la lección de esta semana nos invita a considerar ciertos aspectos. Es muy probable que este tema comience a traer a la mente aquel problema o aquella circunstancia en la que nuestro corazón sintió una herida muy fuerte por una traición, tal vez por una burla tremenda o porque nos hicieron algo injustamente. Y tal vez estos sentimientos combinados con una idea del perdón equivocada hacen imposible dar este paso que nos va a aliviar. Creemos que el perdón es encubrir, que es olvidar o que es ignorar lo que ha pasado, cuando no es así. El perdón es tener la voluntad de renunciar al resentimiento, a la indiferencia y a la actitud de juzgar a la persona que me ha hecho daño. El perdón nos lleva a practicar la compasión, la bondad e incluso el amor. Perdonar no significa fingir que no ha pasado nada, pero sí nos va a ayudar a evitar arrastrar un dolor en el futuro. Ahora hay un punto muy interesante que aclarar, el perdón y la reconciliación. Si hubo un daño, si hubo una herida, lógicamente que hay un dolor, hay un proceso. Y la reconciliación es como un puente destruido en el que ambas partes tienen que trabajar para reconstruirlo, para afianzarlo, para establecer de nuevo esa conexión. Si bien somos invitados a perdonar, hay ciertos límites que tenemos que establecer y comprender también de que Dios, así como es misericordioso, es un Dios justo. Las acciones tienen consecuencias y el perdonar es parte de lo que el Señor nos invita, pero también alzar nuestra voz frente a estas faltas u ofensas que han dañado nuestra integridad y tienen severas consecuencias. En muchos casos, el estar en una celda o el ser desvinculado o el recibir una sanción va a ser la oportunidad para que aquella persona pueda reflexionar en sus actos y encontrar realmente un camino para la restauración y la renovación de su mente. El perdón es una invitación muy apropiada para nosotros y la reconciliación también, y ambas son evaluables, pero lo importante es estar en paz y no asumir en nuestra propia cuenta una venganza o una represalia, sino dejarlo ello en manos de Dios, porque como lo dice la Biblia, de Él es la venganza. Y no dejarnos llevar por esa frase de que, bueno, si la venganza es tuya, Dios, úsame a mí como instrumento, porque eso es algo que le compete a Él. El tema de esta semana también nos invita a recordar ciertos pasajes donde somos invitados a practicar el perdón, porque tiene un efecto positivo en nuestra salud mental. Nos trae alivio, nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae liberación, y sus efectos no solo son en nuestra salud mental, sino también en nuestra salud física. Lo vemos también en la ciencia, ya que se nos presenta un caso en el que una persona tenía una enfermedad y había sido atendido por los médicos con diversos fármacos y tratamientos. Sin embargo, esto no estaba teniendo los resultados esperados. Luego, un especialista se presenta ante él y al evaluar su caso de forma integral, entiende que hay allí un problema que tiene que ver con el perdón hacia ciertas personas. Le prescribe una terapia del perdón y cuando comienza a poner en práctica ello, hay resultados notorios en corto y largo plazo para su salud. Finalmente nosotros entendemos de que el tema del perdón también involucra a nuestra salud física y de hecho diversos estudios indican que practicar el perdón es algo saludable para nosotros. Nos va a ayudar a evitar un estrés crónico, enfermedades cardiovasculares, no daña nuestro sistema inmunológico y por supuesto gozar de bienestar. ¿Cómo perdonar de verdad? Yo quiero hacerlo. Estoy cargando con una mochila que me pesa demasiado y me evita ser feliz. Quiero liberarme del rencor, de la ira, de la sed de venganza.
Y es que la lección de esta semana nos muestra una alternativa, porque el perdón es algo que se aprende. Porque así como hemos aprendido a caminar o a instalar diversos aplicativos o aprender Excel de repente, el perdón también es algo que podemos aprender. Y hay unos pasos que esta semana hemos descubierto. Bueno, en principio está el orar. Es muy probable que para nosotros sea algo difícil o no lo hayamos hecho correctamente. Y conversar con Dios de forma sincera, pidiéndole que nos ayude y transforme nuestro corazón, es un gran paso en este camino hacia el perdón genuino y verdadero. Otro punto también es el empatizar, comprender el otro punto de vista y el comprender el por qué se dieron las circunstancias. Ojo, comprender lo que la otra persona ha experimentado no quiere decir excusar la falta que ha cometido, pero sí nos va a permitir tener una perspectiva diferente de lo que ha pasado y de esta manera también avanzar para perdonar de verdad. También el evaluar. Recordar ciertas circunstancias en las que nosotros hemos sido perdonados nos va a ayudar a también evaluar las circunstancias y las formas en las que nosotros podemos manifestar el perdón a las otras personas. Y otra recomendación importante es el aferrarse. ¿Pero el aferrarse a quién? El aferrarse a Dios, que es la fuente de amor y de perdón. Cuando nosotros miramos a otros lados no vamos a encontrar tal vez ejemplos adecuados para perdonar de verdad, pero si nos aferramos a Dios y lo miramos a Él, vamos a estar más dispuestos a replicar o tratar de manifestar esa misericordia y perdón que Él tiene para nosotros, extenderla para los demás. Recuerda que perdonar es entregar a Dios no solamente lo que ha sucedido, sino también entregar a esa persona a Dios y también nosotros ponernos en sus manos para que Él nos pueda dar la liberación y la tranquilidad que necesita nuestro corazón. El tema de esta semana nos invita a recordar que el perdón proviene de Dios, es algo divino. Por nuestra propia cuenta, el perdonar o el tratar de hacerlo no va a ser tan efectivo. Es una tarea complicada, por supuesto, porque vamos a sentir luego de este episodio muy crudo, muy feo, cólera, sentimientos o pensamientos de venganza, ira, rencor. Y muchas veces esto es como un veneno que ingerimos pensando que va a morir la otra persona, cuando termina siendo destructivo para nuestra vida. Experimentar el perdón no solo es un título bonito y atrayente para la lección, es también algo que tenemos que vivir nosotros, experimentar el perdón. Y va a ser muy difícil, por supuesto. No invalido lo que nos haya pasado o lo que estés viviendo en este momento. Tal vez no sepa con exactitud cuán profunda ha sido la herida que te han causado, cómo ha sido la humillación que han hecho contigo, o de repente la traición que viviste. Pero lo que sí sé y tengo certeza es que Dios es grande en misericordia y perdón, y nos puede ayudar a perdonar a quienes nos han ofendido de forma tremenda, de colocar en sus manos todo lo que sentimos. Por más raro y extraño que parezca, Él nos va a ayudar a convertir eso en paz y tranquilidad para nuestra alma, porque lo necesitamos. Él nos pide que estemos a cuentas no solo con Él, sino que nuestro corazón esté en paz con los demás. ¿Qué te parece si oramos en este momento pidiendo que nos enseñe a perdonar? Amado Dios, la lección de esta semana nos ha ayudado bastante a comprender el tema del perdón. No teníamos que pasar esta temporada sin mencionar este punto importante, porque en nuestro corazón es muy probable que guardamos rencor, tal vez pensamientos de venganza o resentimiento hacia una o más personas. Ayúdanos, Señor, a comprender este tema que a primera vista parece totalmente desfasado, parece algo difícil de entender. Ayúdanos a comprender tu perdón y a manifestarlo con los demás. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Puede parecer una tarea muy difícil, pero no imposible.
Recuerda que Dios opera en quien coopera y el perdón va a ser algo que podamos realizar con su dirección y su ayuda. Te invito a que puedas darle me gusta a este video y suscribirte en caso no lo hayas hecho. Recuerda que la temporada Renovar la Mente nos está ayudando mucho a conocer temas y por supuesto a ver un Dios interesado en nuestro bienestar integral. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.